Chicas, les doy la bienvenida a este tutorial de un maquillaje árabe. Les voy a mostrar el paso a paso de cómo irlo realizando para que les quede perfecto. Y recuerden, mi nombre es Roselyn, maquillista profesional en México. ¡Comenzamos! Bueno, chicas, pues para este paso voy a colocar base de maquillaje para preparar mi párpado. Y voy a utilizar este pigmento con la herramienta que les había comentado hace tiempo, que era para tomar pigmentos, glitter o iluminadores. En caso de que no puedas conseguir este pigmento para hacerlo del iluminador de esta zona, puedes ocupar alguna sombra blanca que sea satinada. Y ahora vamos a tomar este tono café y con una brocha como esta, de la parte externa del ojo hacia acá. Pueden utilizar algún producto como este, que es un adhesivo, para hacer esto. Y después van a hacer otra línea igual, pero en la parte de abajo. Observen, de la parte de aquí hacia afuera. Van a quedar dos líneas. Y con la brocha más pequeña que tengas para realizar esto, vas a llevar ese delineador hacia arriba. Acabo de eliminar los pliegues. Y voy a llevar esa sombra hacia arriba y al lado. Esto sí requiere demasiada paciencia, más que el smokey eye, ya que es una técnica diferente. Justamente para que lo aprendan a hacer de una manera más fácil, por eso les comenté que hicieran estas dos líneas. Es mucho más fácil. Y de iluminador o de pigmento o de sombra van a colocar bastante. Ahora van a tomar una brocha de difuminar que sea pequeñita y la van a usar para la zona de acá con el mismo tono con el que hicieron esta parte de aquí. Recuerden eliminar todo tipo de pliegues. Lo estoy haciendo en diagonal. ¿Vieron qué fácil es no salirse por el delineado? Así ya saben hasta dónde deben de llegar. Si desean conocer más tips para poder maquillarse de una forma más rápida, suscríbanse en el botoncito de acá abajito. Como ven, ya no lo subí más. Me estoy quedando justamente donde está mi cuenca. Ahora tomaremos este tono con una brocha de difuminar pequeña, colocándolo en esta línea, difuminando hacia abajo. Tomaré este tono vino ahora y lo colocaré con una brocha pequeña en esta área, encima. Recuerda eliminar estos pliegues a toques hasta la cuenca. Ya no me voy más hacia arriba. Aquí es mi cuenca y aquí hay otro pliegue. Ahora voy a tomar una brocha que sea de difuminar, que no tenga nada de producto, para poder desvanecer esto que está aquí. Puedes tomar incluso un poco de sombra vainilla o beige para poder desvanecer esta zona de aquí. A toques de un lado a otro, a toques de un lado a otro, hacia arriba. Y se va desvaneciendo. Con alguna brocha de difuminar voy a tomar el tono que es vino, que anteriormente ocupé, y voy a hacer de un lado a otro, de un lado a otro. Lo que deseo es que en esta parte de aquí, que es a la mitad de mi párpado, tenga un poquito de tono vino. Voy a volver a tomar la sombra café y con lo que difuminamos esta área de aquí, vamos a difuminar la parte de arriba. Básicamente lo que deseo es que el tono café se note un poco en la parte de arriba, tratando de mantener esta V de color aquí. Me estoy saliendo un poco. Voy a tomar ahora este tono y lo voy a colocar con el aplicador que les he comentado que sirve para todo. Y antes de colocarlo, elimino los pliegues que están en esta área y lo voy a colocar de esta manera, arrastrando a toques, arrastrando a toques.
Al menos voy a colocar 2 capas, pero son 2 capas muy delgadas. En caso de que no tengas un tono así, elige el color dorado que más se note. En esta parte de aquí casi no vamos a colocar tanto producto. Solamente líneas, para que ese tono se vaya desvaneciendo. Voy a usar un pigmento blanco o pueden utilizar una sombra blanca, glitter blanco, lo que ustedes gusten. Bueno, chicas, ya eliminé un poco la luz, ya que se ve muy blanca esta zona y deseo que realmente vean cómo se ve desfumado. Y ahora voy a colocar un poco de base de maquillaje sin tocar el glitter o el pigmento para colocar el siguiente producto. Con una brocha de difuminar van a colocar a toques el color que les comenté. Aunque toquen un poquito el tono anterior, pero no del medio, solamente del inicio. Quiero que observen con luz cómo se nota. Y es que la apago y la enciendo porque se nubla, sale el sol, se nubla, sale el sol. Al menos ya les mostré más o menos cómo se ve. ¿Qué prefieren, con luz o sin luz? A ver, ¿sin luz? Con luz. Creo que con luz. Voy a pasar a delinearme. Me voy a delinear así como hice la línea de acá. Ya tengo básicamente cómo hacerlo porque ya tengo aquí la medida, ya tengo la marca. Entonces me voy a delinear y regreso. Ya que lo tenemos de esta manera, este piquito del delineador lo vamos a sacar un poquitito más. Algo así. Ahora voy a ocupar un delineador ya sea en gel o sea líquido. En mi caso voy a usar este con una brocha para delinear. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar un poco más la línea que habían marcado al inicio. Y ahora, en esta zona de aquí, voy a hacer algo así. Una línea. Súper. Y voy a delinear toda la línea de las pestañas hasta aquí. Algo así. Ya se va viendo muy árabe. Para este paso, chicas, van a requerir una brocha que sea compacta, pequeña y redonda. Y van a tomar este tono. Todo lo que hicimos en la parte de abajo, vamos a colocarle mucha sombra. Primero nos vamos a centrar en la parte del inicio de las pestañas. Colocamos y vamos difuminando de un lado a otro, de un lado a otro. Y ahora con una brocha que sea para la ceja o que sea para delinear, vamos a tomar un poco de sombra negra y vamos a hacer esto. Y vamos a llevar esta sombra, ya que la depositamos en la línea, hacia abajo. Muy leve. Y ahora con una brocha cónica o de barril que sea la más pequeña que ustedes tengan o alguna otra brocha con la que puedan difuminar que sea muy pequeña, van a tomar el tono vino y lo van a colocar justamente donde está el final del tono negro para poder desvanecerlo. Ahora, para el paso que sigue van a requerir una sombra blanca o un pigmento blanco, sombra en crema, delineador blanco, lo que ustedes tengan a la mano. Y vamos a colocar en esta zona de aquí. Y ya al final no vamos a colocar tanto para que se vea más desvanecido. Para que se desvanezca voy a tomar un poco de sombra blanca.
y se va a ver más desvanecida esa zona. Y por último en la zona de aquí. Y voy a delinear la línea de agua superior y la inferior. Bueno, chicas, pues me dio mucho gusto tenerlas hasta esta parte del video. Ya se acabó, ya terminé, solo tengo que ir, pero sin antes decirles que aquí les voy a dejar el botoncito para que se puedan suscribir, así que apachúrrenla, apachúrrenla. Y así podrán conocer más tips míos, secretos, trucos y de todo para que puedan aprender más. Aquí les voy a dejar un video que es del maquillaje brasileño que hice apenas. Y acá les voy a dejar mis clases gratuitas para que puedan aprender más de maquillaje.